vamos a darle la bienvenida y los buenos días a nuestro invitado en la sección de entrevistas. Buenos días y bienvenido al ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, José Luis. Un saludo y a todos los televidentes de Promar Televisión y del programa En Contacto. Y a quienes nos escuchan también, ¿no? Por la 94.1. Y más allá, como decía Buzz Lightyear, porque a través de las aplicaciones, del sitio web y también de las plataformas en las que estamos, Roku, Chromecast, Google TV, Net1 Go y otras. Ingeniero, veo que viene apertrechado en el día de hoy. Vamos a hablar en principio sobre la vialidad urbana y se trajo por acá algo como para hacernos una explicación. Eso es correcto. Podemos tener adelante, pues. Estos son los dos tipos de pavimentos que tiene la ciudad de Barquisimeto y bueno, todo el país nosotros nos manejamos aquí. Este es un pavimento flexible que su composición es material pétreo, es decir, piedra, tiene varias tipologías y su agente cementante es el cemento asfáltico. Su mezcla es a altas temperaturas, promedio de 145, 150 grados centígrados. Y por eso se le llama pavimento flexible, por el tipo de cementante y por el trabajo que va a ejecutar, que es absorber las cargas y transmitirlas a la capa base, subbase y al terreno de fundación. Y por acá tenemos un núcleo de lo que es el pavimento rígido, que es el que soporta más cargas, sobre todo las cargas puntuales. El agente cementante es el cemento Portland, igualmente tiene una mezcla con material pétreo, pero es a temperatura ambiente. Entonces, estos son los dos tipos de pavimento rígido y flexible que componen toda la trama vial de la ciudad de Barquisimeto, del estado Lara y del país. Las bondades de cada uno y las aplicaciones que tiene, es decir, en qué momento se recomienda el uso de uno, en qué momento se recomienda el del otro. Muy buena pregunta. Las bondades, por lo menos del pavimento flexible, que todo lo que es la trama vial es por su mantenimiento en cuanto a gestión de pavimento. Él tiene una durabilidad, es la única estructura que nosotros calculamos para que falle y él va a fallar a N cantidad de años y cuando pasen N cantidad de vehículos, lo que nosotros llamamos repeticiones de ejes equivalentes para un tipo de vía específico. Entonces, y si hay alguna filtración, bien sea de aguas blancas o de aguas negras, él es más versátil a la hora de hacer el corte y de cambiar el tramo de la tubería afectada. Caso contrario, el pavimento rígido, que era el que teníamos desde la década del 50. Recordarán, Barquisimeto tenía este pavimento en toda la ciudad y él soporta más las cargas, pero a su vez ese efecto de soporte que tiene mayor hace que si está pasando una filtración, él no ceda en ese momento. Entonces la filtración puede aumentarse y puede llegar entonces a mayores. Es por eso que se recomienda más que todo en la vialidad urbana el pavimento flexible y el rígido que soporta las cargas puntuales para las zonas industriales y estacionamiento, donde hay vehículos pesados que pernoctan. Disculpe si la pregunta mía, bueno, yo prefiero pasar por ignorante una vez y hacer una pregunta que queda ignorante siempre por no preguntar, ¿verdad? He escuchado que no es conveniente lo que a veces por quizás desesperación hacen algunos vecinos o en algunos conjuntos residenciales, que cuando hay un bache que pasa tiempo, no se hace operación bacheo, le ponen cemento. ¿Por qué no es recomendable eso? Por una parte, ¿qué ocurre cuando entonces son rellenadas con cemento y no como se debe hacer todo el proceso de engranzonado, el asfalto y todo lo demás? Bueno, si es solamente la carpeta, ahí lo que no va a cumplir es con las técnicas correctas de bacheo, que lo primordial que dice es cortar a 90 grados el área afectada. Y segundo, establecer cuál es la posible falla si tiene una piel de cocodrilo. Por eso es que nosotros tenemos acá también este libro que dice Patología de Pavimento Flexible. Aquí aparecen 41, fue una investigación que también viene de patólogo porque también las estructuras se enferman, o sea, por agentes externos bien sea,
y se les hace esas observancias, esas ocultaciones para determinarlo. Si tiene una piel de cocodrilo que tiene varias ranuras y se va a hacer el corte y allí mismo se coloca ese concreto, Portland, para no decir porque el otro es concreto asfáltico, se le coloca a un lado el concreto Portland como tal, eso no va a tener ninguna adherencia, una mezcla con la otra, primero, y segundo, al no cortar a 90 grados, va a perder más rápidamente la adherencia y lo que va a hacer es una pérdida de dinero ahí. Claro, cuando usted hablaba del corte con esas dimensiones, se refiere, por ejemplo, a lo que está haciendo actualmente la Gobernación del Estado Lara, que, por ejemplo, está haciendo la operación Bacheo en la circunvalación norte, que buena falta que hacía, y también lo está haciendo ya en la ribereña. Vimos que ya se hizo el corte en el pavimento que usted está señalando. Es correcto, ese es el tipo de mantenimiento vial con recarpeteo, que es fresado, con una máquina fresadora, que es la que hace ese corte longitudinal de la vía, y también es muy importante reflejarla en este núcleo que tenemos para determinar la profundidad del corte que yo voy a hacer. Como eso tiene allí una ranura, yo debo determinar qué profundo está la grieta para determinar entonces el espesor de carpeta de cemento asfáltico que voy a colocar, o de concreto asfáltico, mejor dicho, que voy a colocar. Porque si la fisura tiene 8 centímetros y yo vengo y coloco 5, esos 3 centímetros que quedaron allí del pavimento fisurado, al pasar el tiempo, 2 semanas, un mes, esa fisura se va a representar completamente en la parte de arriba y vamos a perder los recursos. Por eso es importante hacer previo a en lo que se vaya a levantar un presupuesto, a esa inspección, determinar con núcleos qué tan profundo están en los sitios donde voy a mejorar la vialidad, qué tan profunda está la grieta, para entonces determinar el espesor de carpeta a reponer. Cuando hay una filtración, vemos que se repara, se deja allí como con arena o algo por el estilo. Granzón. Y después de cierto tiempo es que se le hace la operación bacheo. ¿Eso es porque cuánto se recomienda en promedio? Bueno, no, eso si se hace la reparación por una fuga del sistema de abastecimiento de agua potable, al haber esa filtración, una vez que termine, se hace el cierre de la valvulería para trabajar. Una vez que se cambie el tubo, se coloque una junta, lo que haya que hacerse, se trabaja con la filtración, se deben dejar pasar máximo 24 horas. Ya en 24 horas, si no hay una fuga, entonces se colocan las carpetas de material granular, que es el granzón, que es la capa base o subbase, y se va colocando compactando a espesores entre 15 y 20 centímetros. No como ocurre en algunos tramos de vías que han colocado de una vez, le colocan 50, 60 centímetros, 1 metro, y compactan con una rana. La presión de la rana, el porcentaje de compactación de la misma se pierde a los 20 centímetros. Entonces ahí queda un posible asentamiento de la vía, y eso es lo que refleja la avenida Bracamonte, que pasó varias veces. Entonces en eso debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué en algunas arterias viales, por ejemplo, se prohíbe el paso de vehículos pesados y en otras no? No, pues eso se determina, por ejemplo, eso tiene que ver con peraltes, con si hay una curva vertical con alto porcentaje de la misma, y también lo que es la trama pues de la vía, se establece ese sentido, o el kilometraje, o donde vaya a pasar, pero más que todo es por seguridad en altas velocidades. Le pregunto porque, bueno, la verdad que no sé si es que recuerdo mal, pero la ribereña no se aconsejaba, no se recomendaba. Es más, se prohibía cuando se inauguró, se prohibía el paso de vehículos pesados, o sea, de camiones, de carga. Por lo que te comenté, por esa misma, sobre todo subiendo, si vamos en el porcentaje de la curva vertical que hay subiendo hacia el distribuidor del Garabatal. Entonces, allí, por medidas de seguridad, no es recomendable que transiten vehículos pesados. Sin embargo, claro, puede ser por falta de vigilancia y básicamente es por la inconsciencia. Y también, exactamente, eso iba también por los conductores, nosotros mismos también, claro, por no cumplir con la ciudadana, pues. Es correcto. Porque cuando uno viene en horas de la madrugada para el canal, yo lo que más veo
en ese horario son camiones de combustible, cargados de cualquier cantidad de cosas, camiones muy pesados transitando por la ribereña y pasando incluso por los elevados de ahí de Tanto de Bellas Artes como el de Valle Hondo. Y el de Valle Hondo. Y han ocurrido accidentes, José Luis. Recuérdate que en la 38 ocurrió un accidente específicamente con una gandola que traía combustible. Entonces, es por ello que no se permite ese tramo. Y igualmente, al subir a esa pendiente tan pronunciada, tan fuerte, que un camión que no tenga la suficiente maniobrabilidad no es permitido que suba por esa vía. Ingeniero, el Centro de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara inspeccionó lo ocurrido con la avenida Uruguay, sí o no, y cuáles fueron sus recomendaciones, sus análisis desde el punto de vista estrictamente profesionales y técnicos. Sí, en el año 2015, cuando ocurrió un desplazamiento de masas allí en el barrio 13 de abril, el gobernador de ese entonces solicitó al Colegio de Ingenieros una inspección, se hizo, se establecieron las conclusiones, las recomendaciones para ese entonces. Y aquí quiero aclarar a José Luis y a la colectividad que el Colegio de Ingenieros no hace este proyecto, no realiza proyectos, pero sí certifica a los profesionales que pueden hacer ese tipo de trabajo. Se certificó unos profesionales, ahí quedó el ingeniero Luis Andrade, quien fue mi profesor de suelos en pregrado y de geotecnia en posgrado de ingeniería vial, mención pavimento, en la UCLA. Una persona con una alta experiencia en lo que es la parte de la geotecnia, que es la composición y el movimiento de los suelos, y se hizo acompañar también con otro profesor de hidráulica, doctor PhD en hidráulica, Wilmer Barreto, y otros especialistas en pavimento, para realizar un proyecto y propuesta. Esas se realizaron en el año 2016. Y se le entregaron a la gobernación, la cual la introdujo en el plan operativo anual para el año 2017. Se estuvo trabajando y desde esas recomendaciones que se hicieron, tanto a la alcaldía como a la gobernación, a la alcaldía se le hicieron unas recomendaciones, como habían unos agrietamientos en la carpeta de rodamiento, se les recomendó que fresaran y tumbaran todo ese agrietamiento y colocaran una nueva carpeta para evitar, o sea, tenían que paralizar el tránsito. Eso era para evitar la percolación de la escorrentía superficial en los periodos de lluvia, o sea, el agua de lluvia. Entonces, para evitar eso y poder entonces dejar eso sin ese agente contaminante para la estructura de pavimento. Allí por presiones de la comunidad que se dijeron que ellos no querían pañitos de agua caliente, no permitieron que se hiciera esa recomendación nuestra y dejaron eso abierto y es por allí donde ha seguido entrando el agua también. No es que esa sea la causa, pero fue otra, que fue el error allí, fue haber construido ese muro de tierra armada sobre una estructura o sobre el alineamiento de una tubería de 32 pulgadas de concreto, a sabiendas que estamos en cercanías de la falla de Boconó y no tomaron en cuenta ese proyecto que se hizo en Caracas. O sea que con los sismos que han venido ocurriendo durante todo este tiempo y las lluvias, eso puede agravarse. Eso y ha venido bajando siempre verticalmente. ¿Por qué? Porque al partir abajo la tubería, cuando llueve, entonces lava el material fino desde abajo y lo lava también desde la parte de arriba. Entonces ese lavado del material fino crea espacios vacíos. Como es un pavimento flexible que absorbe el tránsito de los vehículos y vuelve nuevamente a su estado normal, pues allí al pasar el tiempo y con los movimientos se va haciendo un asentamiento de la misma naturalmente y esos espacios vacíos ocurre el reacomodo de las partículas y es por eso que siempre vamos a tener la Uruguay bajando verticalmente. Y estamos conversando con el ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara. Por acá nos escribe Juan Carlos Sánchez, nos dice: doctor, quería pedirle por favor hacer un llamado a Hidrolara para ver si pueden enviar una cuadrilla al sector 2 de Los Crepúsculos. Hay un bote de aguas blancas frente a la Plaza Los Abuelos y además existe como una obstrucción en las casas que está al final de la urbanización. Eso es sector 2 de Los Crepúsculos. Es Juan Carlos Sánchez quien nos escribe. También tenemos aquí una inquietud de Yuri Durán desde la urbanización La Morenera. Dice: quisiera aprovechar la presencia del ingeniero Gutiérrez para consultarle. A nosotros nos han dicho acá en La Morenera que no nos han puesto gas por tubería porque no tenemos la capacidad volumétrica y me gustaría saber que por qué esta situación,
Sí, tenemos una tubería que nos rodea por toda la urbanización y está a 10 metros de distancia. Bueno, 10 metros no es mucha la distancia. Con respecto a la inquietud de la señora, yo creo que debe ser problemas de conexión más que todo para cada una de las viviendas. Que por volumen, si les pasa un ramal, pues debe tener, a lo mejor es que no tiene la presión adecuada, por eso se manejan PCI, y de ahí es donde sacan de ese ramal los subramales para cada una de las viviendas. Ok. Ingeniero, tenemos la celebración del 39º, los 39 Juegos Nacionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Sí, Lara quedó ganadora, fue ganadora en el concurso que hicimos en marzo junto con el Estado Aragua, Portuguesa. Fue seleccionada entonces en el Estado Lara para realizar los 39 Juegos Nacionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela. En este momento pues van a ser en homenaje póstumo al ingeniero Jesús Pérez Pérez, quien fue el creador de estos juegos en el año 1980. Y bueno, vamos a estar a estos 5 días, del 8 al 12 de octubre, recibiendo 18 delegaciones, 18 estados, que van a estar promedio de 1.200 atletas, que van a estar aquí estos 5 días compartiendo con nosotros. Y siendo pues Barquisimeto epicentro de estos juegos gremiales. Lo que implica para Lara el ser anfitriona de estos juegos tan importantes que siempre vemos cuando hay juegos nacionales, en caso de ustedes los ingenieros, el caso de los abogados, el caso de los médicos, el caso de los periodistas, que hay todo un movimiento desde el punto de vista incluso económico, comercial, ¿no? Así es, y por eso lo dije, va a ser epicentro porque va a tener estos 1.200 atletas y bueno, tenemos, por lo que ganamos en este concurso, para este año, para hacerse de este año, es la capacidad hotelera que tiene Barquisimeto, que tiene el Estado Lara, y la parte turística también fue valorada y muy importante, pues, la parte de las instalaciones deportivas. Y aquí quiero hacer un reconocimiento por el aporte, por la ayuda de las conversaciones que hemos tenido, tanto con las autoridades de la UCLA, porque se van a realizar juegos en Apucla, en el complejo deportivo de Apucla, la UNEXPO, también vamos a tener allí en su estadio de fútbol participación, en el Colegio Nacional de Periodistas también, en el área, le damos también las gracias porque ahí vamos a tener el truco, ese juego oriental ahí se va a realizar en el Colegio Nacional de Periodistas y principalmente pues a Fundela, que es la Fundación Deportiva del Estado Lara, por las instalaciones, la profesora Miriam Jiménez. Le damos el agradecimiento a la gobernación del Estado por ese apoyo incondicional que ha tenido, que siempre ha sido y ahorita lo mantiene con el gremio de ingenieros y arquitectos y sobre todo en estos juegos. Y también a los clubes privados. Por ejemplo, en el Centro Luso Larense también se va a jugar fútbol y bolas criollas, en el Club Ítalo Venezolano, fútbol, y en el Madeira también en el estadio de fútbol. Entonces vaya para ellos el agradecimiento a este comité organizador. Ingeniero, nos queda apenas un minuto, se lo cedemos para algún mensaje final. Bueno, el mensaje que nosotros también, aparte de ser asesores del Estado venezolano en materia de nuestra competencia, también tenemos nuestros momentos de recreación. Y lo otro es a los profesionales de la ingeniería, arquitectura y afines que siempre trabajen con objetividad, con profesionalismo y que sepan que su gremio está siempre con ustedes y a los niveles de gobierno, en este caso que están haciendo estas mejoras viales, tanto a la alcaldía como a la gobernación, que se recuerden de certificar tanto a los profesionales que están en las salas de proyectos como a los ingenieros residentes de estas obras para manejar estos recursos con eficiencia, efectividad y economía, como así lo pide nuestras leyes. Gracias, ingeniero Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara. Y bueno, a la orden del programa, cualquier difusión con respecto también a los Juegos Nacionales. Cómo no, la semana que viene, Dios mediante. Así es.